esta sesión dedicada al análisis estructural de la industrialización de México y las cadenas globales de valor. La presentación del tema está a cargo del doctor Martín Puchet Anyul y del maestro Valentín Solís Arias, ambos de la UNAM, y comentarán después de la presentación Joaquín Guilotto de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y Bo Meng del Institute of Developing Economics JETRO de Japón. De acuerdo con el programa, la presentación se llevará media hora, por lo que cada uno de los presentadores tendrá 15 minutos para luego pasar a escuchar los comentarios y pasar por último a la sesión de preguntas y respuestas. Doy la palabra entonces al doctor Martín Puchet Anyul, quien es profesor de la UNAM en su Facultad de Economía y en su posgrado, con publicaciones muy importantes. Si no estoy mal, las más recientes son Mexico Beyond NAFTA y New Tools of Economic Dynamics. Vamos a escuchar entonces a Martín Puchet para luego dar la palabra a Valentín Solís. Bien, Valentín va a hacer la exposición del trabajo y yo participaré sobre todo en la parte de las preguntas y respuestas a los comentarios. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia, su tiempo valioso siempre. Agradezco a las instituciones, al INEGI y a la Universidad Nacional Autónoma de México esta invitación y vamos a pasar directamente al tema. Voy a hacer la exposición en español, a pesar de que los textos están en idioma inglés que facilitan a nuestros amigos invitados su lectura. Este trabajo se motivó buscando encontrar algunas vías de análisis para asociar la industrialización mexicana y la inserción de nuestro país en las cadenas globales de valor. Esto es de sobra conocido para nosotros que hemos estado viviendo desde mediados de los años 80 un proceso de inserción de nuestra economía al mercado internacional. Sin duda esto fue una respuesta que se profundizó en los años 90 y recientemente ha tomado un nuevo dinamismo en los eventos que están ocurriendo a nivel internacional y la globalización, como se le ha llamado. Bien, durante las épocas del desarrollo de sustitución de importaciones, teníamos un hilo conductor conducido por el Estado mexicano. A mediados de los años 80 se pensó que lo mejor era hacer reformas en las cuales el gobierno de la economía mexicana fuera conducido por el mercado. Entonces empezó desde los mediados de los años 80 y un primer pico de este proceso fue la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Entonces esto fue visto por muchos de manera distinta. Algunos temieron que esto implicaría un proceso de desindustrialización de nuestro país, una profundización de la sujeción a la economía norteamericana, y otros, por otro lado, lo vieron de una manera muy positiva porque podríamos acceder a mercados muy extensos, a introducir procesos con economías de escala muy grandes, etcétera, y que entonces podríamos integrarnos de la mejor manera con la economía más desarrollada del mundo. La verdad es que después de muchos años de que ha transcurrido desde la firma de ese tratado y las políticas adoptadas a mediados de los años 80, nuestro país ha sufrido un fuerte estancamiento, un crecimiento masivo del desempleo, una
distorsión cada vez mayor en la distribución del ingreso, polarizándola, y hay que buscar algunas respuestas en términos de las estructuras. Nuestro tipo de análisis exclusivamente macroeconómico ya es insuficiente. Tenemos estabilidad macroeconómica y todo el mundo dice que lo que falta es corregir la parte micro, pero yo creo que la macroeconomía es simplemente el resultado de lo que ocurre realmente a nivel estructural y micro. Entonces, nosotros hemos intentado hacer uso de las técnicas de la mesoeconomía para poder ir más lejos en este análisis. Entonces, vamos a hacer un recorrido de algunas herramientas que estamos empleando. Algunas son muy convencionales y vamos a medir cosas que ya son del dominio público hoy, lo que es la especialización vertical, lo que es la generación de valor añadido para las exportaciones, pero vamos a tratar de asociarlo a algunas medidas de la economía doméstica. Bueno, entonces vamos a ir también en un recorrido metodológico paso a paso, desde matrices muy sencillas de insumo-producto con coeficientes muy tradicionales, a después dicotomizar ese tipo de matrices, más bien las de flujos, y a aplicar teoría de redes para grafos dicotómicos, y posteriormente meternos en digrafos valuados y dirigidos, en los cuales es más evidente la asimetría. Entonces vamos a tener 4 juegos de matrices, 2 de coeficientes y 2 en flujos. Y vamos a explotar la información de ambas, de las de coeficientes y las de flujos. Estas últimas normalmente se tienen que normalizar para exportar algún tipo de información. Nosotros vamos a atacar el problema de otra manera. Vamos a hacer dobles mediciones de compras y ventas en un solo número. Es decir, números que tengan 2 dimensiones, compras por un lado y ventas por el otro. Entonces, si son números en 2 dimensiones y cada uno de ellos es solo un número, caemos inmediatamente en números complejos. Nombre medio chistoso, esos números complejos, pero en fin, son números con 2 dimensiones. Vamos a crear entonces matrices con 2 dimensiones de números complejos y vamos a extraerles información a ese tipo de matrices, directamente sobre los flujos y sin hacer ninguna normalización ni ningún preproceso de ese tipo de matrices. Bueno, procedo entonces paso a paso desde las matrices de coeficientes y después voy a las matrices de flujos y vamos a ver qué resultados arrojan este tipo de cosas. Esto correspondiente a matrices que asocian el valor añadido doméstico contenido en las exportaciones y el valor de las importaciones contenido en nuestras exportaciones. Estas son 2 medidas que yo ya puedo llamar convencionales porque han sido propaladas durante los últimos años, digamos el último trienio, por varios grupos de investigadores. Notablemente los que han producido la matriz de insumo-producto mundial, World Input-Output Database, que asocia más de 40 países, 40 países a través de matrices de insumo-producto y que dan cuenta de más del 80% del comercio mundial. Dentro de este tipo de matrices, incluidas en esta concepción de matrices mundiales, están 2 países latinoamericanos, Brasil y México. Entonces vamos a tener ocasión de tomar esa información y hacer algunos contrastes entre Brasil y México. Por otro lado, también vamos a hacer algún contraste con una economía muy interesante que es la economía coreana, que es, digamos, la prototípica de lo que ha sido su integración exitosa dentro de los procesos mundiales. Por otra parte, vamos a hacer contrastes también con 2 economías desarrolladas que tienen distintas estrategias de atacar el mercado internacional y de integrar su propia economía, Alemania y los Estados Unidos. Entonces son 5 economías las que vamos a comparar: México, Brasil, Corea, Alemania y Estados Unidos. Bien.
La primera medida que vamos a tomar para poder analizar la estructura interna del país es una vieja medida que desarrolló el profesor Lattner hace algunos años, en los años 70. Y quiero decirles que recientemente, en este año, volvió a escribir sobre ese tema y me sorprendió la nueva visión y profundidad que está otorgando a esta simple medición. Él desarrolló lo que se conoce como un índice de circularidad, que simplemente nos dice en una matriz de insumo-producto que los productos finalmente pueden regresar al origen del que los impulsa y el que los desarrolla. Esto es más claro en modelos cerrados, donde realmente el consumo realimenta toda la matriz, siguiendo la línea del profesor Huygens. Es la única fórmula realmente de tener una circularidad completa dentro de la economía. Entonces tendríamos nosotros consumo, aparato productivo, generación del ingreso y pago a factores, distribución del ingreso y nuevamente consumo. Y por otro lado el circuito de ahorro e inversión. Ese sería el contexto más amplio posible. Pero vamos a tomar algún tipo de indicador que es muy sencillo. Este coeficiente de circularidad es un simple cociente en el cual se asocia el determinante de la matriz de Leontief, no su inversa, la matriz de Leontief, I menos A, para que sea claro lo que estoy diciendo. Porque he notado que recientemente cuando dicen matriz de Leontief, la gente tiende a pensar en la inversa de la misma y no es el caso. La matriz de Leontief directamente, y de esta se extrae su determinante y se hace este cociente que están viendo. Ese cociente nos dice que entre más densas sean los arcos que conectan a un grafo, visto la matriz de insumo producto como grafo, entre más grandes sean este cociente, está mejor integrada la economía. Entonces, es muy sencillo y su explicación es un poco más sofisticada de lo que dice este simple cociente. Pero les quiero mostrar los resultados. Con las palabras CI aparecen para los años 97 y 2007. Tomamos esa base de 1997 y 2007, tratando de que fueran años en los cuales no estuviera gravitando de manera muy pesada los ciclos internacionales, el efecto tequila, los problemas del 2008, la crisis financiera asiática, etcétera. Entonces encontramos que 2 años que podrían ser estudiados en una relativa estabilidad, si se puede hablar de esa manera, fueron 1997 y 2007. Todos los datos fueron tomados de la BIOD, World Input Output Database, ¿ok? Bien, entonces tomamos las matrices de insumo producto de estos 5 países y sacamos un coeficiente de circularidad. Y entonces tenemos para Alemania un resultado que es 13.03. No quisiera yo, como no está normalizado, simplemente tómelo como un ordinal, como un cardinal. El segundo sería Brasil, que tiene 21.12, Corea 50.93, los Estados Unidos 28.54 y México 5.97. Es notable que la economía que aparentemente está integrándose de mejor manera sea la economía coreana, seguida de la brasileña para ese año, después la de los Estados Unidos, Alemania y nosotros en el último lugar. Ese es el coeficiente de circularidad. ¿Qué pasa 10 años después? Se integra más la economía alemana de 13.03 a 14.8. La economía brasileña empieza a sufrir un proceso de reversión, se desintegra un poco y pasa de 21.12 a 16.8 para el año 2007. Corea sigue su camino ascendente en su integración de 50 a 110. Los Estados Unidos también decrece su integración doméstica y la economía mexicana también decrece su integración doméstica. Al lado derecho, para poder hacer un poco más comparables, aparecen las tasas de crecimiento de este indicador. ¿Ok? Bueno, al mismo tiempo, al lado derecho aparece uno que aparece con las letras VS, Vertical Specialization, especialización vertical, que es simplemente, voy a ir sobre las fórmulas que son estas. La especialización vertical es tomar la matriz inversa de Leontief, premultiplicarla por una matriz de importación y postmultiplicarla por un vector de exportaciones.
y simplemente dividirla sobre el total de exportaciones. O sea, es el contenido directo e indirecto de importaciones requeridas para exportar. Por el otro lado está la otra medición, que es el valor añadido requerido para generado para las exportaciones, que es nuevamente la matriz inversa de Leontief, premultiplicada por el vector, en este caso de valor añadido, y post multiplicada por el vector de exportaciones, y nuevamente dividida sobre el total de exportaciones. O sea, la cantidad de valor añadido que requieren las economías para exportar, y la otra es la cantidad requerida de importaciones para exportar. ¿Ok? Bueno, regreso. Nosotros vemos que estos números, voy a tomar el de especialización vertical, en Alemania es 11.3 para el año de 97, y para el año 2007 pasa a 17.43. Para Alemania, para Brasil 5.58, en 97 y 8.25 crece. Corea pasa de 19.55 a 25.15. Y Estados Unidos pasa de 6.29 a 8.61. Podríamos decir que la economía norteamericana es más autárquica o más autosuficiente, es muy grande y puede tener muchísimos recursos naturales, etcétera, pero las necesidades de importación para exportar en los Estados Unidos son muy bajas, según lo podemos ver. En el caso de México, las necesidades de importación para la exportación son cercanas al 15%, 14.29 en 97 y 14.7 en 2007. Las tasas de crecimiento aparecen a los lados. La pregunta que uno se realiza es: ¿qué asociación hay entre la integración doméstica y mi integración hacia el exterior? Estos resultados no son concluyentes, es una muestra pequeña, solamente son 2 años y hay que hacerlo más extensivamente. Lo dejo por el momento hasta allí. Bueno, ya hice las observaciones del caso y vamos a sacar nosotros entonces las 2 matrices de coeficientes asociadas a estos indicadores. ¿No tienes un señalador para poder verlo? Quiero que vean que en la segunda línea, ¿tienes un señalador de color? Para allá. Okay. Esta. ¿Qué pasó aquí? Empezó a hacerme bueno, esta, y son 2 matrices. ¿Dónde está la otra? En la segunda línea. En la segunda línea, esta es una matriz de coeficientes y esta es otra matriz de coeficientes. Esta está asociada a los coeficientes que son el operador que se aplica al vector de exportaciones, necesidades de importaciones directas e indirectas y necesidades de valor añadido directas e indirectas, pero son matrices. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue una cosa muy sencilla. A esas matrices simplemente le sacamos sus marginales a la manera clásica de Rasmussen y otros, ¿no? Sumar por columnas, y entonces tenemos nosotros por sectores. Podemos hacer una jerarquía de eso con toda claridad, y eso hicimos para ambas matrices. Habíamos visto que esas matrices, discúlpenme, son complementarias. La suma de BS con BA, o sea, la especialización vertical y las necesidades de generación de valor añadido suman 1. Eso no está aquí, pero suman 1. ¿Okay? Entonces, porque es una ecuación, es una identidad muy sencilla: consumo intermedio, importaciones, valor añadido, valor bruto de la producción. Saco los en términos de coeficientes y al final me van a sumar 1 estos 2 indicadores. ¿Ok? Bueno, pero regreso a estas matrices. Sacamos esos marginales e hicimos entonces una jerarquización de esos sectores por país y sacamos un coeficiente de correlación de rango, en este caso el de Spearman. Hubiéramos podido utilizar el de Kendall, pero bueno, nos gustó el de Spearman, y sacamos la correlación que había entre esos vectores, entre países. Y entonces lo que encontramos es que, voy a leer los comentarios.
En la medida en la cual entre un año y otro no hubo modificaciones, el coeficiente de rango se parece mucho. En el caso extremo sería igual, o sea, no hubo modificaciones en la estructura. En la medida en que se aleja de 1, hay modificaciones en la estructura. Y cuando se va al menos 1 hay una relación inversa, como siempre. Bueno, el caso es que la economía, aquí es para comparar el tipo de economías que están surgiendo de esta especialización vertical. Las que más se parecen entre sí son las estructuras de Brasil y México, pero con jerarquías inversas. Las economías como la norteamericana y la coreana y la alemana se parecerían un poco más. Esta es una exploración entre esos coeficientes de especialización y buscar alguna tipología de países alrededor de esto. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya no vamos a ir más allá de los coeficientes asociados a las matrices que acabamos de ver. Vamos a tomarlas en flujos. Estas matrices, déjenme ver si las tengo aquí en flujos. No. Bueno, si yo tomo estas matrices, con esto, esta, ok, el amarillo. Si yo aplico a esta una matriz diagonal de exportaciones, tengo una matriz en flujos. Si le aplico a esta misma también una matriz diagonal de exportaciones, tengo ambas matrices en flujos, que serían las importaciones en flujos que requería directa e indirectamente toda la economía, sector por sector. Lo mismo las necesidades de valor añadido. Le estaría yo quitando este operador que es el que hace la suma. Simplemente sería esta matriz por la matriz diagonal. Entonces tendría estas dos expresadas en flujos. Y de estas quiero extraer la información directamente. Bueno. Entonces, esas matrices de flujos las binarizamos y hacemos una matriz adjunta, dicotomizada, como dicen en teoría de redes. Y hacemos medidas de teoría de redes. Hay 3 medidas básicas en teoría de redes que se llaman centralidad. Una se llama por grados, otra se llama por cercanía y esta última que nos gusta mucho, que es centralidad por intermediación. Es decir, podemos localizar en este tipo de matrices sectores que conectan flujos que corren de un bloque a otro bloque y que juegan un papel muy importante como mediadores. No es que tengan un gran volumen de operaciones asociadas, sino que son los que sirven como puentes conectores con el resto de los sectores. Imaginemos 2 puntos que necesitan conectarse en una red, 2 nodos. Se llama intermediario si hay alguno que conecta a ambos. Si a su vez conecta a otro par, a otro par, a otro par, vamos contando el número de veces que un sector en particular es visto como intermediario, que conecta en una matriz de flujos, ya sea bilateral o de insumo producto, de comercio bilateral o de insumo producto. Entonces, a través del conteo de cuántas veces son utilizadas como paso esas ramas o países en el caso del comercio bilateral, podemos tener una jerarquía y una claridad de cuáles son esas ramas intermediarias. Entonces aquí están los resultados. Son esencialmente, dependiendo del país, volví a hacer es que me dice que apriete un botón y aprieto otro. Bueno, son maquinaria para Alemania, construcción. Aquí está visto construcción como servicios a la producción, a la construcción. No es propiamente porque son bienes no comerciables. Luego electricidad, gas, y aquí está una jerarquía de cada uno de ellos. Como ya me están poniendo el reloj encima, voy rápidamente. Aquí hay una jerarquía entonces de sectores que son intermediarios en las necesidades de importación para exportación o en las necesidades de generación de valor añadido para las exportaciones. Y paso a los grafos valuados.
Ya les había yo platicado que en el caso de los grafos valuados lo que vamos a hacer es tomar la matriz de flujos interindustriales, aquí se lee como matriz de flujos interindustriales, y le vamos a sumar una matriz transpuesta premultiplicada por un operador que son el I de los números complejos. Es decir, esta es una matriz en números complejos. La rotamos y la volvemos ortogonal. Eso es lo que estamos haciendo. Esta es una forma de simetrizar de una manera muy sofisticada una matriz, pero tiene toda la información, es simétrica, pero en cada punto tiene compras y ventas simultáneamente. Ya tenemos entonces la matriz simetrizada, y entonces todos los teoremas que todo el mundo conocemos de la estadística multivariante se aplican mutatis mutandis. Dicho de otra manera, además esta tiene la característica que tiene ceros en la diagonal, o sea, no hay transacciones consigo mismo, no son reflexivas ese tipo de relaciones, y entonces tiene ceros en la diagonal y nos garantiza entonces ciertas propiedades. Todos los eigenvalues, todos los autovalores, son reales. Todos los y suman cero. Si los elevamos al cuadrado nos genera el concepto de varianza acumulada clásica del análisis de componentes principales. Bueno, los vectores, el vector característico principal y todos los que le siguen son complejos, pero son únicos. Entonces, nosotros podemos hacer un split de esos números complejos, de los vectores, autovectores, y tener por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria, pero expresada como radian, de manera que tenemos el tamaño del vector y su dirección. Y podemos entonces empezar a hacer interpretaciones. Eso es exactamente lo que hicimos. Y aquí vienen aquí se explica un poco la aritmética de esto, de los números complejos, cómo se hace la descomposición, pero voy a los resultados. Resulta que los que he visto como una matriz de flujos en requerimientos necesarios para de importación, Alemania requiere metales básicos, equipo de transporte, maquinaria de reciclado, equipo óptico y eléctrico y minería, metales básicos. Brasil requiere metales básicos, también lo requiere Corea, también lo requiere Estados Unidos y México no es el caso. O sea, todas las economías requieren importación de productos metálicos. Después, todas las economías requieren también petróleo, carbón y nuclear fuel, ¿no? O sea, todas a excepción de México. A excepción de México y Alemania. O sea, los países como Brasil, Corea y Estados Unidos no están importando, como dice la teoría, muchas manufacturas para poder exportar. Están importando productos muy primarios, básicamente energéticos y mineros, hablando de la parte industrial. Nada de que estoy mandando, toda esa historia de la segmentación y cosas por el estilo, habría que verla con más cuidado. Los resultados dicen otra cosa. Las únicas economías que sí están importando productos manufacturados son México y Alemania. En México no requiere, quizá por dotación de recursos naturales, pero parecería que estamos redescubriendo el viejo modelo. Los países centrales, Estados Unidos, Corea y posiblemente algunos otros, estén importando productos primarios y exportando manufacturas. Y nosotros compramos manufacturas semiterminadas para después entregarlas en la cadena de valor a terceros. Entonces, a mí me dejó, este resultado no fue el mejor para mí, pero así salió. Se los dejo simplemente como una conjetura porque eso es lo que ocurrió. Por último, espero que aquí se generen suficientes comentarios para que nosotros podamos obtener nueva información y se cumpla el propósito de lo que es un verdadero workshop, o sea, un taller, no un ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Vamos a escuchar ahora los comentarios del profesor Joaquín Guilotto
de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, actualmente profesor visitante en el Departamento de Estudios Urbanos y Planeación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde también participa en el programa conjunto sobre ciencia y políticas del cambio global en el propio instituto. Profesor Joaquín Guilotto, lo escuchamos. Yo quiero agradecer o convite para participar deste taller, a Pablo, a Unan e a Ineg. Eu falo portunhol, mas eu vai falar em I'm sorry. You can see that my Portuñol is not good. So if you don't mind, I will switch to English. That I feel very much more comfortable. Despite being Spanish and Portuguese being very similar, I have to admit my Spanish is bad. Sorry. Now, I want to thank Pablo and the organizer for the invitation to participate in this meeting. It's always good to be back in Mexico. I was here the first time, invitation from Professor Josefina Calico is here. It's nice to see friends also. Now going back to the paper, I think it's the paper. It's a good start, but I had some questions when I read the paper that was sent to me. Some of the question was actually clarified in the presentation, as the paper was a preliminary version, but still I have some comments that I'd like to have some ideas from the presenters. The question, one of the questions that was discussed in the paper that was not mentioned here was the question of desindustrialization. And I see that desindustrialization, a lot of people talk about that, about the problems in the global value-added chain, but somehow desindustrialization might be a natural process. I mean, the economies grow, the size of industries, relative size should decrease, and sectors should increase. So I don't see that as a problem. And somehow the question of the global value-added chains, if they help increasing the GDP, I don't also see this a problem. So those are questions that were not mentioned in the paper that would be very interesting to mention about that. The question is, what's the goal of the countries to grow in GDP, better income distribution, and things like that? So if you can get that results through global value chain, I don't see any problem in that. There is a lot of discussion of that, not only in Mexico, but also in Brazil. And also I'm in a point that let's see the final result. If the final result is good, let's go with that. Of course, you don't deal with that in the paper, but another question is the internal trade against the international trade. That means the trade among the Mexican regions, are they more important than the international trade? So as there are a lot of multi-regional I/O being built for Mexico, I think that should be a question to be addressed inside the paper. I have another question is about the, I have some general questions I will make later on, but concerning the paper, I kind of do not agree with the final comments and results you present. I don't think the results of your analysis are really linked with the question of the exports and the contents and imports and value add. I think the results are more linked with the main sectors in the economy of these countries. So I would go back, I might be wrong, but my feeling as looking at the data from the Brazilian economy, I don't see Brazil as importer of mineral goods, of
fossil fuel and other things. When I see the relation of the sector you show, on my analysis I make from the Brazilian economy, these are the main sectors essential or most representative inside the Brazilian economy as being key sectors. So I kind of don't agree that the results you show are related with the imports, but they are more related with the main sectors, key sectors in the economy. So I'd like you to comment a little bit on that, because the feelings, the results you present are against the general feeling of the economies and the general results I got for at least for the Brazilian economy. So might be some problems in the theory you applied. In terms of the papers, the way the paper is written, this is just a kind of style, but I like very much a paper that where you have introduction, methodology, and the results, and the problem, and not all mixed up, because sometimes you lose the idea because you are talking about a problem, then you put the methodology, then you get the results, so just a suggestion. And also I'd like to see in the paper, as a suggestion, as you are still working the paper, a comparison with other studies using other methodologies and show in which way the methodology you present should be better in relation to the other methodology present in the literature. So overall, that's my general comments. Thank you. Gracias, profesor Gilotto. Vamos a escuchar ahora al profesor Böhmeng, quien es el subdirector del grupo de estudios de análisis de input-output en el Centro de Estudios de Desarrollo. Él tiene una maestría por la Universidad de Yamaguchi y obtuvo el doctorado en Ciencias de la Información en la Universidad de Tohoku. Escuchamos al profesor Böhmeng. Thanks, Chair. And also, first of all, thanks to the organizer to invite me to be involved in this very interesting conference. Sorry, I cannot speak the Spanish, just in English. So I enjoyed the paper just a moment ago because before yesterday I didn't got the paper. So it's my first time to saw the paper, and also I think it's a quite interesting paper because as far as I know, in this field there's some direction. For example, one is we know there's a whole era about global supply chain or global value chain. And on the other hand, there's some topics about industrialization. This paper linked these two different directions together to show us some very interesting pictures. So, and also I think the other interesting things that the paper used a lot of new phrase. Of course, a new phrase such as the circularity, and also they use the intervector, which is not so familiar with the economics, but I think it's a kind of new methodology, and so it can show us very quick and very direct image of our economy, especially this new method used here. They pick up some important information to show us some visual impact of our economy. So I think there's a lot of good point. And also I have some comments, also questions, just for following Professor Gilhot's the questions and comments. So the first one, as you know, that recently a lot of countries, especially developing countries, they take up of the Europe global value chains, such as trading value added, and also a lot of international organizations, especially the WTO, OECD, recently the World Bank, and also the IMF. They also build their own database of international table. It's not just the national IO table; it's an international IO table. They
published a lot of indicators recently, such as the IDGHO. We had a joint project with WTO in 2011. We published the first trading value-added related indicator for Asian countries. Recently, the OECD WTO, they published their own indicator about the GVC and the trading value-added. I think this paper also have a lot of connection with the database, such as they use the famous indicator of vertical specialization. So my question is that it seems that the data is from the national IO table rather than international IO table, because if we look at the equation shown by the paper, it means that the VS plus the value-added export equals unit. However, in this kind of equation, means the intermediate imports is kind of an exogenous variable, not endogenous variable, because the imported intermediates may also embody the other countries' value added. So it's quite complicated. That's why maybe it's better to make an upgrade of the paper to use some international input of the analysis. But it's quite good that the paper shows the relationship between industrialization and also vertical specialization indicators. Another one important point is that just recently we have some kinds of information, because when we look at such as the OECD database or the WILD, it means that the world input of the database, we understand almost for all the economies from 1995 to 2009, their import contents for export means that the VS share, VS vertical specialization indicator, it goes up very quickly. For the case of Singapore, almost 65%. For the case of China, from 19% to 29%. For Japan, also from 8% to 12%. For all countries, this VS share goes up very quickly. It means the VS share goes up quickly means that the value-added export share will go down. It means when you produce 1 unit export, you can get less value added. However, from the other point, when we look at our whole economy, especially when we calculate the increase of value added export and comparing with our GDP increase, we understand the increase of value added export, the value added export increase much faster than our GDP. It means that the export value added gives a very big impact on our GDP, and also the whole pie. The whole economic scale it goes up quickly. It's getting bigger, and also every country can get their portion at absolute level. It's getting bigger, but at relative level, there's another story. It means that a lot of developing countries they have to get they take advantage to get more value added from the global supply chain, global value chain. However, in the other usual, not mentioned in the paper, when we look at the country-to-country relationship, in the other side we have to look at the firm-to-firm relationship, because there's no ownership relationship, ownership information in the paper, in this analysis. If we look at such as the activity of multinationals, they are doing the fragmentation, and also the main player of our global supply chain is not government or not the industry, it's firms. So maybe in the near future it's better to link the firm level data together with input of table to show the kind of industrialization, the relation between GVC and the industrialization. It's my very pure the comments. And also I like to say the further update of this paper. I think it's quite interesting, because it's a kind of interdisciplinary analysis, not only just the IO, beyond the IO. Thanks for the presentation. Gracias, profesor Bomeng. Bueno, tenemos una presentación muy estimulante y provocativa, diría yo, que ha merecido dos muy interesantes y atinados comentarios de nuestros colegas de Brasil y Japón. Nos quedan 15 minutos según el horario para dar la palabra al resto de ustedes, pero me pregunto y le pregunto al profesor Puchet si es el momento oportuno para que él intervenga o quiere intervenir en la tarde. No, puede intervenir ahora.
Bueno, entonces vamos a escuchar al profesor Puchet antes de dar la palabra a todos ustedes. Voy a tratar de hacer algunas consideraciones sobre los comentarios lo más breves posibles. Por supuesto que coincido con todas las consideraciones de carácter formal que hicieron los comentaristas. Este es un trabajo en proceso y por supuesto tendrá la estructura de un paper con la ubicación del problema, la metodología, los resultados, tal cual hacemos habitualmente. Déjenme explicar, digamos, cuál era la motivación del paper y por qué hicimos esta presentación así en tres pequeñas secciones de resultados con metodología. Un poco la intención es que la discusión sobre procesos de industrialización ha tenido, por lo general, dos vertientes. Una vertiente que dice, bueno, ¿qué pasó en países como México, que tuvieron una fase larga de industrialización por sustitución de importaciones y luego un conjunto de reformas de mercado que llevó a un grado muy alto, digamos, de integración de la economía mexicana con la de Estados Unidos, pero al final de ese proceso, que fue un proceso de integración en segmentos específicos de las cadenas que pasan por América del Norte, los resultados desde el punto de vista, como señalaba Valentín, de crecimiento y distribución del ingreso, no fueron los esperados. Entonces nuestra mirada es tratar de entender qué nueva estructura se gestó en esta economía integrada en América del Norte, para de ahí poder hacer algunas conjeturas o plantear algunas hipótesis sobre nuestros problemas de crecimiento y distribución del ingreso. Crecimiento estancado, distribución del ingreso altamente desigual durante todo el periodo de la integración posterior a las reformas pro mercado. La otra línea es presentar el proceso de industrialización de Corea desde los años 70 en adelante como un proceso liderado por las exportaciones y como un proceso exitoso. De ahí el interés nuestro de comparar desde el punto de vista de las estructuras y de la incorporación de esas estructuras nacionales en las cadenas de valor, ambos casos. Y luego dijimos, es importante considerar para nosotros el caso brasilero, que siempre se contrasta con México, y los casos líderes que son en América, Estados Unidos, en Europa, Alemania, y que son nuestras dos áreas principales de comercio, crecientemente, digamos, muy importante, el sudeste asiático también para México desde el punto de vista de las importaciones. Pero eso era un poco la motivación del trabajo. Ahora, la idea era decir, bueno, tomemos 2 años para ver un proceso de cambio estructural de largo plazo. Tenemos la serie de las matrices, pero usamos la del 97 y la del 2007 por esas razones de relativa estabilidad de esos 2 años respecto a los 2 periodos de crisis de los 90 y de los 2000, y entonces tratemos de ver cuál fue el cambio en la estructura de vinculación de estas economías con el conjunto de la economía internacional. Ese análisis podemos hacerlo con la matriz global, con la matriz mundial, pero usando un resultado reciente de Disenbacher, hicimos el análisis a partir de las matrices internas y los indicadores sobre la estructura de importaciones, porque la integración, la especialización, vertical, es equivalente
en el caso de una matriz multisectorial y multipaíses que haciendo lo que nosotros hicimos. Esa es la demostración del artículo de Diefenbacher. Entonces, el proceso, digamos, global de vinculación entre la estructura de comercio y las estructuras interindustriales, obviamente debería tomar en consideración el conjunto de la matriz global. Pero como lo que nos interesaba era un análisis comparativo de aspectos puntuales, hicimos este análisis basado en la información que presentamos. El otro problema tal vez sea un problema de metodología en el siguiente sentido. ¿Por qué usamos, digamos, estas tres metodologías? ¿Por qué seleccionamos estas tres metodologías? Pensamos lo siguiente: había que hacer una comparación sobre la base de las medidas convencionales de encadenamiento. Por eso usamos el índice, digamos, de Chenery, Watanabe, Rasmussen, y ordenamos los sectores y comparamos las estructuras con ese índice que es más convencional. Y obviamente lo que estamos mirando acá es exclusivamente el punto de la vinculación de las economías con el resto del mundo. Es decir, estamos mirando exclusivamente esas matrices que refirió Valentín. Hay otra mirada, que es la mirada sobre la relación entre la estructura interna y la estructura de comercio, que obviamente es crucial para el proceso de industrialización, pero nos interesaba a nosotros poner el eje en ese concepto que era cómo pesaba la integración al proceso exportador mediante el proceso importador de insumos intermedios. Y eso fue lo que hicimos. Y vamos a hacer lo mismo con el valor agregado. La segunda cosa es esta idea, digamos, de los sectores claves. Obviamente estos sectores claves no son los sectores claves de la estructura industrial de cada uno de los países. Estos son los sectores claves exclusivamente en ese punto específico, en el punto de la interacción de esta economía con el resto del mundo, de cada una de las economías con el resto del mundo. Y lo que estamos midiendo es el grado de importancia en términos de intermediación o en términos de centralidad respecto a esos intercambios que son los que hacen que las economías se integren a los segmentos de las cadenas globales en cada uno de los casos. Esa era un poco, digamos, la perspectiva de por qué seleccionamos estas tres metodologías. Quiero agradecer mucho los comentarios y supongo que Valentín tendrá algo que agregar. Vamos a ofrecer la palabra a nuestros participantes. Sí, allá el profesor Moreno. En primer lugar, bueno, Juan Carlos Moreno Bri de la CEPAL, felicitar a los autores, felicitar a la UNAM y al INEGI por organizar este tan valioso taller y preguntarle a Martín y a Valentín si de lo que están haciendo, que es un trabajo en curso, uno podría responder si en el caso de la economía mexicana el problema de la desindustrialización o de la excesiva penetración de importaciones se debe meramente al sector exportador o si también habría una pata importante en este proceso que viene de la desindustrialización de la producción hacia el mercado interno. O sea, ¿cuál es ese peso? Algunos comentaristas que no se meten en insumo producto dicen que meramente se debe al encadenamiento de las exportaciones que jalaron más importaciones y que todo el problema va por ahí. Otros decimos, incluyéndolos algunos de ustedes, que también está esa desindustrialización adentro de las cadenas que se dedican a producir al mercado interno. Su trabajo, tal y como lo llevan ahorita, ¿ya podría dar alguna indicación al respecto de eso? ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí?
Thank you for that interesting report. I'm wondering if the results that you've obtained give you insight. You know, you've been studying the past, and I wonder if what you've learned about the past provides some insights for what might be desirable as a development strategy for the future. Bueno, si no hay más preguntas, escuchamos a nuestros... ¿Allá hay otra pregunta? Solamente tratando un poco el tema o ampliándolo un poco, en este sentido me gustaría ver si tienen alguna opinión o algún dato adicional con respecto a lo relacionado con los nuevos tratados comerciales, con la estrategia de comercialización de cada uno de los países, y si hay alguna incidencia en específico con la estrategia que mencionaban de la integración en cadenas globales por medio de los tratados comerciales que tiene el país. Sí, allá. Es que no oye. I'm Terry Barker from University of Cambridge in England. What I noticed about the difference between the 5 countries which are being compared is that Mexico and the United States have got a very long land border, where all the other countries don't have land borders. And this means that the other countries' trade has to go through air and sea, and this makes a difference in terms of transport costs. And I was wondering if you had any interpretation of your results in terms of the difference between the US and Mexico and all the other countries. ¿Ya? Bueno, pues escuchamos a nuestros ponentes, Valentín Solís y Martín Puchet. Bueno, quisiera hacer un comentario sobre algo que mencionó el profesor Guilotto, muy breve. Y es que cuando uno analiza la importancia que tienen las importaciones para generar nuevas importaciones porque necesito exportar, que es lo que se está diciendo, para exportar yo necesito insumos extranjeros y estos a su vez inducen nuevas importaciones en otros sectores de la economía interna. Eso es lo que estamos midiendo realmente y eso se le ha llamado especialización vertical porque se refiere a utilizar los insumos extranjeros como parte de mi propia economía y estoy tomando los mejores precios que hay a nivel internacional, puedo traer productos tecnológicamente avanzados y toda la historia que está en los escritos recientes de la OECD y la WTO. Bien, cuando nosotros manejamos 3 tipos de indicadores, los más convencionales sacan un ordenamiento que no corresponde al cuadro final que yo vi, que yo mostré. Nosotros mostramos una matriz que trabajamos en flujos, en donde importa el tamaño de las importaciones. No son números relativos como cuando hacemos las normalizaciones. Ahí se pierde mucha información al hacer las normalizaciones clásicas de Rasmussen y Chen y Watanabe, etcétera. Porque, como dijo el propio Rasmussen, todas las industrias tienen iguales derechos en ese momento. Cuando nosotros trabajamos una matriz de flujos y obtenemos de ella información con el método que empleamos, y tenemos esa jerarquización de los sectores, tanto directo o indirecto, las relaciones directas e indirectas y el propio tamaño de las importaciones, o sea, los flujos mismos. Entonces nos da una visión completamente distinta. Importa el tamaño, para decirlo de una manera clara. Y entonces el ordenamiento es ese. Nosotros no tomamos la información como viene en la World Input Output Database, no le añadimos nada. Y de una vez quiero responder con esto de que no consideramos nada institucional vía tratados ni cosas por el estilo como algún comentarista hizo por allí. Entonces esa es la primera respuesta que yo quiero dar sobre este tema. El segundo es no tenemos respuestas más que muy fragmentarias de cómo están atados realmente en los procesos de industrialización interno con los procesos de exportación. Esta es una fase meramente exploratoria del tema y estamos utilizando el conocimiento que hay hasta este momento en ese tipo de indicadores. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Meng, que es importante hacer estas mediciones en el contexto de una matriz interpaíses. No espero diferencias en los coeficientes obtenidos,
porque está demostrado que es equivalente sacar la especialización vertical de una matriz interpaíses que sacarla de los países individuales. Pero no tenemos la otra parte, que es el valor añadido que me entregan otros países para mis propias exportaciones. Y esa sí necesariamente tiene que hacerse en una matriz interpaíses. Y muchos de los indicadores que mencionó el profesor Meng realmente están basados en esa interacción entre el comercio vía valor añadido en los dos sentidos, lo que yo recibo y lo que envío. Y eso no es el alcance de este documento. Vamos a proceder desde luego a manejarlo esto en el contexto de una matriz interpaíses. Tampoco podemos dar ninguna respuesta todavía a la pregunta de profesor Moreno, Brid, porque como les decía, no está todavía muy formalizada la parte de interacción entre la economía doméstica y las influencias que está recibiendo del exterior a través de su integración en las cadenas globales de valor. Gracias. Martín. Martín. Yo agregaría nada más dos cosas. Una, hay en curso con otras metodologías análisis para ver cómo los factores institucionales se podrían integrar a el análisis de las cadenas globales. En particular, trabajando con la metodología de espacios producto, hay un grupo alrededor de la CEPAL en Santiago que está tratando de hacer eso y tratar de ver si efectivamente cuando se introduce la estructura de los acuerdos, eso modifica de alguna manera las relaciones interpaíses a nivel de productos. Y una segunda cosa es que si nosotros miramos hacia adelante, probablemente un tema muy importante es cómo podemos tener una matriz donde una matriz de la relación con Estados Unidos, de las dos economías, donde podamos considerar los costos de transporte, porque en definitiva un punto central aquí es justamente esa interacción, digamos, entre dos economías que la característica fundamental es que son vecinas, y entonces ese elemento pasa a ser un determinante muy importante de casi todas las cosas que digamos sobre la interacción entre estructuras industriales de México y Estados Unidos y sobre exportaciones e importaciones mutuas. Entonces, eso creo que es un tema adicional, digamos, al del análisis de las cadenas de valor en el caso que tengamos economías vecinas. Muy bien, pues muchas gracias a Valentín Solís y Martín Puchet, a Joaquín Guilotto y Bo Meng por sus presentaciones y comentarios para esta tan interesante sesión, y en mi caso agradezco su disciplina en materia de uso del tiempo, lo que quiere decir que nos merecemos un buen receso y una taza de café.